Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Hoy vamos a platicar acerca del campo, acerca del sector agrícola. Y bueno, pues aunque en términos generales se puede decir que este sector se ha comportado muy a la altura en esta época de pandemia, también hay retos, hay desafíos. Uno de ellos es pues la producción, sobre todo de granos, porque ya sabemos, pues se ha presentado una enorme sequía en gran parte del territorio de nuestro país y esto ha propiciado pues un importante brinco de algunos granos básicos como el maíz, el trigo, el sorgo, el frijol. Y bueno, pues obviamente la sequía es una de las causas, pero hay diversas causas que están propiciando esta caída de la producción, estas importaciones. Y justamente vamos a platicar de este tema con Juan Carlos Anaya, un conocedor de estos temas. Él es el presidente del grupo de consultores de mercados agrícolas. Y bueno, pues vamos a platicar con él acerca de cuál es la tendencia de estas importaciones, cuál es el comportamiento de la producción en este año. Y bueno, nos acompañará como todas las semanas Claudia Angélica Rodríguez. Con ella vamos a platicar acerca de otro factor importante que está presente en el entorno que estamos viviendo, que es el tema de la inflación. Y bueno, pues este factor llegó para quedarse. Bueno, pues hay causas estructurales, hay causas coyunturales que lo están propiciando en el mundo y en nuestro país. Ese es el tema con Claudia Angélica Rodríguez. Lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya estamos con Claudia Angélica Rodríguez. Como le decía, hoy platicaremos acerca del factor inflacionario, este fenómeno que está, digamos que es parte de lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo. Y bueno, pues ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Claudia, qué gusto saludarte, como siempre. Un verdadero placer. Adelante. Igualmente, Alberto, amigos de Don Dinero, un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, pues vamos a platicar de la inflación. Obviamente recordaremos que Banxico sorprendió a propios y extraños con el alza de 25 puntos base de su última reunión monetaria. Y bueno, pues obviamente han cambiado las perspectivas desde entonces. JP Morgan, por ejemplo, espera que este año se presenten 3 alzas más en las reuniones monetarias de agosto, de septiembre y de noviembre, lo que ubicaría la tasa de referencia a nuestro país en un 5%, pero hay instituciones que todavía se van más arriba, consideran, por ejemplo, Banorte, que llegará hasta un 5.25%, Berkeley, Oxford Economics están también en esa misma tesitura, pero en contraposición están los un poco más moderados, Ceibanco, Base, Scotia, considera que la tasa cerrará este 2021 en 4.5%. Ahora bien, ¿la inflación es pasajera o llegó para quedarse, Alberto? Bueno, pues de acuerdo con BBVA, definitivamente no será el mismo nivel de la década pasada cuando veníamos de sufrir todavía las consecuencias de la crisis 2008-2009. Reconoce que por el momento tasas que estamos viendo bastante elevadas en los países desarrollados, y hay que hablar de los países desarrollados porque muchos bienes de producción México los importa y obviamente esto se traduce en una mayor inflación para nosotros. Bueno, pues tiene que ver también con el decrecimiento que tuvieron muchos precios durante los meses de confinamiento que se tuvieron que aplicar en muchas de las naciones, incluido nuestro país, esto para contener los contagios del COVID-19. Entonces, la base de comparación de los precios, obviamente, pues está provocando que veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, tasas de hasta un 5% de inflación. Ahora bien, entre los componentes coyunturales que también está analizando BBVA Research está los cuellos de botella que se dieron en la producción. Hay que recordar que hubo una disrupción de las cadenas productivas y que no se han recuperado por completo. Esto, por supuesto, que provoca presiones porque, por un lado, está creciendo la demanda, pero todavía la oferta no alcanza a empatar. Ahora, por ejemplo, ¿qué vemos? Los precios al productor en Estados Unidos han llegado a subir hasta un 6.6% contra un 5% de los precios al consumidor. Por el otro lado están los efectos duraderos, estos que van a provocar que la inflación sea un poco más elevada que la década pasada. Está la transición energética. ¿Qué ocurre? Obviamente con la pandemia y se ha dejado de invertir en lo que tiene que ver con los combustibles fósiles. O sea, países como Canadá, como el propio Estados Unidos han dejado de invertir para obtener más petróleo.
así de sencillo. Y por el otro lado, ahora toda la apuesta está en las energías renovables. Todos los días vemos noticias acerca de que Volkswagen ya no va a producir a partir del 2030 más que autos eléctricos, en fin, todo este tipo de situaciones. Pero no necesariamente la oferta de las energías renovables va a empatar con la baja que se va a presentar en las energías tradicionales, la que tiene que ver con los combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, ya se está hablando que no nos debería de extrañar que en unos meses estemos hablando otra vez de precios de más de $100 por barril. De hecho, ya vivimos precios de $17 el barril y estamos entre 75 y $78 por barril, por ejemplo, del Brent. Entonces, en los próximos meses se podrían presentar presiones. Ahora bien, también entre los efectos duraderos está todo lo que va a tener con la política fiscal y la política monetaria. ¿Qué pasa? Los países se endeudaron para poder hacer frente a la pandemia, pero y también vinieron los estímulos fiscales. La Unión Europea fueron más moderados, pero en Estados Unidos, mientras la economía cayó 3.3% en 2020, los estímulos fiscales fueron de un 13% de su PIB, los que ya están aprobados. Obviamente hay recursos en la economía de Estados Unidos todavía guardados y además hay ahorros de algunos ahorros de algunos consumidores por toda la pandemia. ¿Por qué? Porque no saliste, porque estuviste guardado. Entonces, todo eso va a llegar a la economía y eso va a provocar inflación. Por el otro lado, está el tema de toda la transición tecnológica, toda la transición digital. ¿Qué pasa? Se están ofreciendo trabajos en los que la gente requiere mucha mayor calificación. Entonces, esos trabajos obviamente se tienen que remunerar de una manera más alta. De momento la economía los está absorbiendo, pero si se hubiera un desanclaje, considera BBVA Research, entonces podríamos tener problemas. Entonces, también BBVA Research señala que sería un punto porcentual promedio, el promedio de la inflación de la década más elevado de lo que tuvimos la década pasada y que por el momento parece que va a ser de un tema benigno, pero sí hay que acostumbrarnos a tasas más altas de los que tuvimos la década pasada, obviamente porque la inflación va a estar más presionada y los bancos centrales tienen que actuar para controlar la inflación y que no se vaya a desbocar como ocurrió en la década de los 70, por ejemplo, Alberto. Pues sí, por eso decíamos, la inflación llegó para quedarse. Sí, va a estar con nosotros, nos va a acompañar. Y esto es lamentable porque al final de cuentas, pues merma el factor inflacionario, es uno de los factores más dañinos para el poder de compra, para el bienestar de las familias, así que no es una buena noticia y el que suban las tasas tampoco, porque encarece el crédito y también el acceso barato a dinero para muchas familias. Pues Claudia, como siempre, muy, muy interesante tu comentario. Al contrario, por aquí estaremos la próxima semana. Bueno, si me permite, voy un corte muy rápido y ya regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Don Dinero, regresamos. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar con Juan Carlos Anaya. Él es el director general del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Y pues vamos a platicar acerca del campo. Más o menos, lo decía, pues en la crisis, pues el campo se comportó, digamos, a la altura en 2020, pero este año ha empezado con algunos desafíos, sobre todo por el tema de pues la sequía, que pues ha generado enormes retos para el sector agropecuario, y esto ha generado también un brinco de las importaciones, sobre todo de granos, que son tan importantes. Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Gracias, Alberto, y por estar en tu programa y hablar de un tema tan importante que es el sector agropecuario en México. Juan Carlos, las importaciones han tenido un incremento importante en este año, en el 2021,
¿Cuáles son las causas que han provocado esta circunstancia que se está viviendo? Mira, son varios factores. Uno que es muy importante es el que se ha incrementado la demanda. Principalmente el sector pecuario sigue creciendo a una tasa del 2.5%, tanto res, cerdo, pollo y la leche. Son sectores que han venido también creciendo tanto en la producción como en las exportaciones de los productos. Y también en el caso de la industria triguera, pues ha ido incrementando algunos volúmenes derivado a que ya ahora con todo el tema de la vacuna, la apertura de restaurantes, se ha incrementado la demanda de productos. En el tema de la soya también se ha incrementado el volumen de todo lo que son los aceites y también los subproductos como es la pasta de soya. Y esto ha provocado que se haya incrementado las importaciones. Y otro factor que es lamentable, pues es que sí, también ha caído la producción nacional en virtud de que con el tema de la falta de lluvias suficientes, principalmente en el frijol, que no llovió el año pasado bien, no tuvimos buenas cosechas. Luego en el caso del maíz, Sinaloa está sufriendo que sus presas se han caído a niveles del 8-10%, no ha habido los riegos suficientes, y de producir 6 millones de toneladas va a llegar a 5 millones de toneladas. Y Tamaulipas también, de una producción de 700,000 toneladas de maíz, va a llegar a 200,000 toneladas de este producto. Y en el caso del sorgo, que también es de Tamaulipas, por el tema de que no hay agua en las presas y que no llovió a tiempo, la producción de sorgo también se disminuye de 1.800.000, 2 millones a 1.200.000 toneladas. Y esto ha provocado que las importaciones al mes de mayo sean récord, con 13% más que el 2020. Uh-huh. Y estamos hablando de maíz, de trigo, de sorgo, ¿de qué otra cosa? Del frijol soya que usamos para aceites. Uh-huh. También en el tema de la cebada que usamos y la malta que usamos para la cerveza. No somos autosuficientes. En el frijol se ha incrementado más del 140% la importación de frijol, principalmente de Estados Unidos. Y pues y el arroz, que sí ha caído un poquito las importaciones de arroz. Hablamos de todos los productos que México está importando de granos y oleaginosas. Ahora, digamos que, ¿cuál es la tendencia? ¿Seguirá este crecimiento de las importaciones o lograremos revertir ya con las lluvias? ¿Podremos revertir algo este fenómeno que estamos viviendo, Juan Carlos? Nosotros lo que vemos es que apenas llegaron las lluvias, vinieron un poco atrasadas para las siembras del primavera-verano. Entonces nosotros vemos una caída en la producción de granos de casi 27.6 millones a 26.8 millones, casi 800,000 toneladas menos, que se caiga la producción de maíz, que se caiga también un poquito la producción de sorgo por Tamaulipas. En el caso de trigo andamos muy balanceados, y en el caso de frijol, que seguimos teniendo todavía, aunque ya llegaron las lluvias, no han llegado al estado de Chihuahua, Durango y Zacatecas, que son grandes productores. Ahí vemos un problema, por lo cual creemos que este año logremos una importación récord casi de 38 millones de toneladas contra 35.5 que tuvimos el año pasado. Juan Carlos, con este tema de la caída de la producción y la necesidad de importar, ¿cómo le está yendo al campesino, a los productores? ¿Cuál es el impacto que están recibiendo los productores? Mira, el impacto es que hay muchos productores que con la sequía ven disminuidos sus ingresos por menos producción, pero ha habido un factor a favor. Los precios se han incrementado más del 50% por un tema que ha habido a nivel internacional de la gran demanda china que se ha restablecido y ha estado demandando mucho maíz. México era el principal importador de maíz, ya somos el segundo, porque hoy China está importando más de 23 millones de toneladas, antes importaba 7, eso ha incrementado los precios. Y ha habido una sequía en Brasil, que es el segundo exportador después de Estados Unidos, que ha incrementado el precio de maíz de junio a junio en más del 100% el precio del maíz en la bolsa de Chicago.
O sea que menos producción, pero también muy buenos precios y se compensa, ¿no? Así es, el año pasado un maicero de Sinaloa que recibía 4,000 pesos, hoy está recibiendo 5,700 pesos la tonelada, es un incremento más del 45%, los trigueros también, o sea, no es un buen año de producción, pero ha sido un buen año de precios que no se veían desde el año 2011-2012. Supongo que esto también, pues, lo vemos reflejado en la inflación que estamos viviendo, ¿verdad, Juan Carlos? Que ha crecido de manera importante, ¿no? Así es, a la primera quincena de junio, la inflación que tú señalas en lo que es los productos del sector agropecuario, la inflación llegó al 5.8%. Entonces, eso marca la preocupación que trae la Secretaría de Economía y Banco de México del incremento de los precios al consumidor. Uh-huh. Ahora, pues el tema también supongo que los subsidios ayudan también a compensar la situación, porque este gobierno pues ha estado empujando mucho el tema de subsidios al campo, ¿no? Sí, la política del actual gobierno es ayudar al pequeño productor que tiene menos de 5 hectáreas con los precios de garantía, con el programa de producción al bienestar, que es el mismo Procampo, Proagro, ha incrementado el apoyo, pero lamentablemente son apoyos asistenciales directos que no promueven la productividad del campo y eso pues está provocando que no se logre la autosuficiencia tan mencionada por este gobierno. Ese es uno de los desafíos del actual gobierno, ¿verdad? El lograr la autosuficiencia. Pero si me permites, Juan Carlos, vamos a un corte y seguimos platicando. Con gusto. Don Dinero, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Don Dinero, regresamos. Y bueno, pues estamos platicando con Juan Carlos Anaya, él es el director general del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas, y estamos platicando acerca de la circunstancia que se está viviendo en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de granos. Y Juan Carlos, una variable que a lo mejor no sé qué tanto incide, hemos visto una reducción del presupuesto de la Secretaría de Agricultura en los últimos años. ¿Qué tanto incide la reducción del presupuesto en el sector agrícola para esta disminución que estamos viendo en la producción de granos? ¿También influye? ¿Es un factor que debemos considerar o no? Sí, influye porque muchos de los programas que daban fomento a la inversión, a la productividad, a la infraestructura que apoyaba a los productores se han casi eliminado por completo. Estos programas han desaparecido. Los programas que tenía el gobierno en el tema ganadero de 4,000 millones que había para crédito ganadero en 2019, en 2020 cayó a 1,000 millones y este año 0, pues no hay ningún apoyo al sector pecuario y creo que eso está redundando mucho en esto que estamos viendo en granos y oleaginosas, una caída en la producción, pero más que nada que no estamos incrementando la producción en México. Y como tú señalabas hace un rato, pues uno de los compromisos del actual gobierno es lograr la autosuficiencia alimentaria, que yo no creo en la autosuficiencia, no hay país que sea autosuficiente en todo. Y en granos como que no le debemos apostar porque no somos un país granelero, somos semidesérticos y pues para hacerlo tendríamos que dedicarle muchos recursos para programas que incentiven la productividad y mucho también la tecnificación de riego que también se eliminó. En el sur-sureste tenemos agua, pero no tenemos distritos de riego, no hemos apoyado la tecnificación. Y otro tema importante que requiere el sector, Alberto, es el tema sanitario. Yo creo que
el reducirle a Senacica, que es el que maneja la sanidad, recursos, pone en peligro al país. Creo que no debemos descuidar, ya lo vimos en China con la fiebre porcina, sí, con todo el tema de las enfermedades. Creo que el sistema de sanidad e inocuidad que maneja Senacica es una entidad de seguridad nacional que debemos cuidar para todo el sector agropecuario. Creo que sí, los diputados para este presupuesto deben revisar y no quitarle a la Secretaría de Agricultura recursos que venían de 68,000 millones, ahora maneja 48,000 millones de pesos. Sí, es increíble. Ahora, en función de esto, ¿podríamos ver que para el 2022 podríamos mantenerse este crecimiento de las importaciones de granos de nuestro país, Juan Carlos, o cómo lo ves? Sí, nosotros creemos que si no hay un programa que incremente la productividad, incentive que usen mejores técnicas los productores, en cuestión de paquetes tecnológicos, líneas de financiamiento. Actualmente solamente el 10% del crédito llega al campo, hay que trabajar. El crédito sigue siendo caro y no fácil para los productores. Usar semillas certificadas tampoco lo es. No hablo de maíz genéticamente modificado, sino maíces híbridos, variedades que incrementan la productividad de productores de 2 a 5 toneladas por hectárea. Si no hacemos ese trabajo, vamos a seguir importando más granos y oleaginosas al país. Y en los primeros 5 meses, ¿cuánto hemos importado de estos granos? Más de 16.8 millones de toneladas, que es 13.8 más que el 2020. No, bueno, qué barbaridad, no, pues eso está súper mal. Ahora, entiendo que, pues sí, el tema climatológico no ayuda, pero también el tema, digamos, de la falta de incentivos, lo que tú mencionabas, el hecho de que pues no estemos haciendo lo necesario para empujar la productividad del campo, con estos programas que muchos desaparecieron, pues al final de cuentas eso va a tener consecuencias y nos vamos a convertir, en lugar de tener una soberanía alimentaria, pues nos vamos a seguir, convirtiendo en un mayor importador, ¿no? Así es, y creo que es lamentable, aunque también te quiero señalar que el sector en el mes de abril, de acuerdo a los datos de Banco de México, seguimos rompiendo récord de exportaciones, bajó un poco el superávit por el incremento que ha habido en los precios de importación de granos, pero sigue siendo el tercer sector exportador después de las manufacturas y el sector automotriz, y por arriba de las remesas, que estas sí las producimos aquí en México, no que nos las mandan, y por arriba del petróleo y del sector turismo. Por eso yo creo, igual que tú, Alberto, que sí debe buscarse que en el tema de granos no logremos la autosuficiencia, pero sí disminuir las importaciones. ¿Cómo? Pues incrementando los apoyos y los incentivos para que los productores puedan incrementar la productividad. Y en cuanto a los precios, ¿cuál es la tendencia que estás viendo? ¿Se mantendrá esta inflación de precios después de la pandemia? ¿O cuál es la tesitura que están viendo ustedes para lo que tiene que ver con el comportamiento de los precios agrícolas en los próximos meses hacia el 2022? Hacia el 2022 ya vemos que se va a estabilizar un poquito el tema de los precios, principalmente granos. Ahorita ya viene la cosecha de Estados Unidos, que no viene tan mal, y eso va a incrementar los precios de los commodities, que son una referencia en México. En estas semanas ya vimos unas caídas, principalmente en el tomate, que fue de los que se incrementó, la naranja, porque ya vienen las nuevas cosechas del otoño-invierno hacia finales del año, y eso pueda un poquito disminuir o no aumentar, sino mantenerse esta inflación que está afectando al consumidor nacional. Pero la realidad, como yo le digo a mucha gente, no hay el mundo perfecto. Si suben los precios, qué bueno para el productor, pero lamentablemente para el consumidor. Pero pues así es el tema de la oferta y la demanda, que es el que define los precios. Sí, bueno, pues hagamos votos para que, bueno, pues mejore la producción, mejore la estabilidad de la oferta y la demanda, para que haya una mayor estabilidad y no veamos lo que ya en otras épocas, ¿no, Juan Carlos? Que ha sido un factor, el tema de los alimentos, un factor que incide en la inflación y en el nivel de vida de las familias, ¿verdad? Por eso es muy importante lo que ha hecho México de apertura de mercados, porque gracias a ello México tiene una inflación
mejor que nuestras épocas de los años 90, que era lamentable la inflación, y creo que hay que mantener esa apertura para ser competitivos, porque digamos, en el caso de algunos productos como el pollo y todo se ha incrementado 41%, porque dependemos solamente del mercado de Estados Unidos, pues hay que abrir otros mercados donde podamos acceder de otros productos para que el consumidor pues no se le incremente el costo de su canasta básica. Bueno, muy bien, pues Juan Carlos, muchas gracias, te agradecemos mucho que nos hayas permitido platicar unos minutitos, un hombre conocedor del campo como nadie, Juan Carlos Anaya, así que pues muchas gracias, un privilegio tenerte, Juan Carlos. Gracias, Alberto, y estamos a la orden. Gracias, bueno, y él es Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Amigos, nos vamos, gracias por habernos sintonizado, lo invito a que nos sintonice la próxima semana, aquí estaremos como siempre al pie del cañón. Que la pase bien.